semana pasada, pero quiero como que enfatizar ciertos puntos que considero que quedaron ahí pendientes. Y bueno, considerando que la investigación cualitativa, tengo muchos investigadores que van para un enfoque metodológico cualitativo, entonces sí es importante ahí mencionarlo. Al finalizar les pregunto sobre algo que estuvimos comentando ya después de que se terminó la clase la semana pasada, y pues que los que están conectados me indiquen sobre qué hacemos al respecto o cómo manejamos esa dinámica, ¿ok? Bueno, les voy a compartir la pestaña porque ahora lo hice en otro, la ventana. Sí. Ver. Okay. Bueno, a ver si así sí me lo detecta. Listo, ya me lo detecto. Ya lo hicimos. Muy bien. Bueno, ¿me puede nada más confirmar si se ve Ya la se ve. presentación? ¿Ya? Excelente. Muy bien. Ya se ve. Excelente, muy bien. Perfecto. Bueno, ojalá que no nos falle. Luego cambiamos de tipo de herramienta y, bueno, empieza ahí a fallar. El día de hoy, bueno, pues como les había comentado, vamos a hablar de investigación cualitativa. Cualitativa, ya tenemos diferentes definiciones. La clase pasada se estuvo manejando desde la historia de la investigación cualitativa, de dónde se deriva, lo cual estuvo muy interesante. En general, nosotros en la práctica, ¿cómo podemos identificar una investigación cualitativa? Bueno, uno de los autores que estuve leyendo no es Macmillan, pero este autor define a investigación cualitativa como una categoría de diseños de investigación, los cuales se van extrayendo, más bien, extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y video, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos. Quise presentar esta definición porque cuando la leí dije, exactamente está describiendo lo que hacemos en trabajo de campo. La observación se aplica tanto en cuantitativa como en cualitativa. Pero, ¿qué es lo importante de las observaciones? Siempre decimos, ay, es que estaba observando, pero en realidad, ¿estábamos mirando o estábamos observando? O sea, son dos conceptos diferentes que normalmente los manejamos como sinónimos, pero en realidad, mirar es solamente ver, no admirar, no fijarnos en detalles, no fijarnos a lo mejor en fijamente en cierta parte del objeto o de la persona o del comportamiento o de la aptitud o de la actitud. Entonces, son dos cosas diferentes. Entonces, cuando hablamos de observación en la investigación, pues sí tenemos nosotros que llevar una idea de qué voy a observar. Por ejemplo, si mi investigación va, pues, yo ya tengo con todo lo que leí, con todo lo que llevo de mi tesina, ya tengo una idea de qué es lo que quiero investigar con respecto a ese, bueno, vamos a poner esa muestra o esa población, ¿ok? Cuando nosotros ingresamos a un salón de clases, ya sea virtual o en presencial, y vamos a observar, pues no solamente vamos a observar a los niños, también vamos a observar a los docentes, porque creo que en preescolar está la maestra titular, y bueno, hay varias para poder cumplir, ¿no?
de controlar a los alumnos. Si es presencial, bueno, vas a observar el comportamiento de los niños. Vas a observar al docente o a las docentes o a los docentes. Vas a observar la estructura. Vas a observar dónde están sentados los niños. O sea, si son bancos individuales, si son compartidos, si son escritorios, si son nada más bancos para 2 niños. Todo eso, si son de madera, si son muy altos, o sea, todo eso tú lo observas y eso lo vas poniendo. Por eso es importante llevar al momento de realizar la observación, qué es lo que específicamente influye, de acuerdo a todo lo que has leído, de acuerdo a todo lo que has investigado, en tu problema, en el problema que detectaste y que te va a servir eso de observación y lo que salga, ¿ok? El problema del trabajo de campo es que, aunque nos indican que nos va a dar unos resultados específicos, realmente te da más de lo que tú tienes de acuerdo a lo que has avanzado en tu investigación. Y eso es muy enriquecedor, pero también a la vez puede ser confuso, porque ¿aplica en mi investigación o no aplica en mi investigación? O sea, yo observé esto, y ya lo vas anotando. ¿Se acuerdan que les había mencionado sobre un diario del investigador? Bueno, pues ese, al momento en que tú empiezas trabajo de campo, lo recomiendan desde antes, puede ser desde antes, pero en trabajo de campo no puedes perder un solo día de lo que hayas hecho. Sobre todo los cualitativos, que es mucha la información que van obteniendo, no solamente al aplicar las diferentes técnicas, sino que aparte todo lo que conlleva su investigación por ser cualitativa. Que cuantitativa es un poquito más, como dijo el doctor la semana pasada, sistemática, o sea, voy por esto y vamos, o sea, es más, va de lo general a lo particular. No voy a topar todo esto, pero y la cualitativa es lo contrario. De esto voy a abrir todo esto. Muy complicado poder tener toda esa información, entonces vamos a tratar de capturar la mayor información posible, ¿ok? Entonces, por eso me gustó esa definición y se las quise compartir, porque esa definición va enfocada a trabajo de campo como tal, ¿ok? Características de la investigación cualitativa, bueno, pues es inductiva, la que acabo de mencionar, que va de lo particular a lo general. El investigador ve el escenario y a las personas desde una perspectiva holística y las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos o variables, bueno, ahí me equivoqué, ahorita lo corto, sino considerados un todo, ¿ok? Los investigadores cualitativos a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio. Es bien complicado en la investigación cualitativa por las técnicas que utilizan para poder recabar los datos, el mantenerte objetivo. Digo, es así como que dice, bueno, maestra, no dijo que era subjetivo. Sí, subjetivo es toda la información, el manejo de toda la información, todo la que vas recabando. Pero es imparcial, bueno, vamos a cambiarlo. El investigador tiene que tener la ética, tiene que ser imparcial, porque la investigación lo que nos pide a nosotros es que sean los resultados reales o lo más reales posibles, no manipulados. Entonces, cuando el investigador no es imparcial, no es objetivo, pues esa información está sesgada. ¿Por qué? Porque es lo que tú crees, no lo que arrojó la investigación. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque sí tendemos a perder ese hilito que separa, porque es muy endeble, que separa lo que yo como investigador no puedo decir. O sea, sí tengo que tener el análisis de resultados, pero ser muy objetivo, o sea, no involucrarme a dar mi punto de vista de acuerdo a lo que yo, no. O sea, tiene que ser bien preciso con con los datos que recabó y pues la interpretación, ¿verdad? La interpretación, pues sí, obviamente, de acuerdo a todo lo investigado y todo lo leído, pues ahí sí va a sacar la interpretación que sí es subjetiva. Pero la recolección de datos debe ser, o sea, el investigador no se debe de involucrar, para no confundirlos con las palabras, mejor el investigador no se debe de involucrar. Estamos hablando de situaciones
muy conflictivas, bueno, no conflictivas, muy difíciles, muy complicadas en el aspecto de cómo mantenerte al margen cuando están involucradas las emociones, las sensaciones y diferentes situaciones que forzosamente como seres humanos nos pueden pegar, como lo que estábamos comentando hace unos momentos, ¿no? O sea, ves solamente una publicación y cómo te afecta. Entonces, es bien complicado realmente manejarlo y pues lo tienen que hacer así. O sea, tiene que ser completamente ajeno, o sea, involucrarse, pero a la vez no involucrarse, ¿ok? Entonces sí está un poquito complicado. Y los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de estudios. Seguimos con las características. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas, pero no damos el punto de vista. O sea, nada más nos tratamos de comprender al momento de que estamos organizando o categorizando la información o al momento de que estés aplicando alguna de las técnicas que también puede ocurrir. El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones, es lo que les mencionaba, o sea, es bien complicado, pero pues se tiene que hacer así. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas, o sea, todas las externas, no la propia, las externas, o sea, la perspectiva de cada uno de ustedes, por ejemplo, si estuvieran ustedes siendo parte de la población o muestra, pues ahí sí podríamos, todas son muy, muy importantes y a todas les va a tomar esa importancia por la información que pueden ustedes estar proporcionando. ¿Ok? Y los métodos cualitativos son últimas características, bueno, que los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación. Todos los escenarios y personas son dignos de estudio y la investigación cualitativa es un arte. Se considera un arte pues por todo lo que hemos comentado al respecto. Y realmente sí lo es. Cualitativo no es que sea más difícil que cuantitativo, no es que sea con mayor aportación que cualitativo, que es lo que siempre hay cada uno, imagínense el doctor y yo, como que yo defendiendo la cuantitativa y la investigación no cuantitativa y él la cualitativa. No es así. O sea, realmente, como yo la pasada, de una u otra forma se complementan en mayor o menor grado, pero siempre están complementándose. Una investigación cualitativa, predominantemente cualitativa, forzosamente tiene que tener resultados cuantitativos para poder interpretar o para poder realizar el análisis de resultados obtenidos en las técnicas o las técnicas que se aplicaron. En la investigación cuantitativa, predominantemente cuantitativa, no se puede despegar de lo cualitativo. Es decir, si yo voy a, si mi investigación involucra aprendizaje, forzosamente, o sea, si tú en tus observaciones viste que el docente no genera empatía con el alumno, pues ya es un factor que no es medible, pero ya es empatía, o sea, no hay empatía. Entonces sí puede ser un factor que influya en el aprendizaje del alumno. Y pues, ¿cómo mides la empatía? O sea, solamente te das cuenta que no es empático. O sea, simple y sencillamente no es empático. ¿Cómo mides la empatía? Es cualitativo. Entonces, pero ya ahí detectar y así vas a observar y van a salir diferentes. Entonces, sí es una investigación predominantemente cuantitativa, pero hay factores que te van a ayudar en tu investigación que no alcanzan a ser para una investigación mixta, pero que sí los tienes que mencionar. Lo mismo ocurre cuando son investigaciones predominantemente cualitativas, pero necesitas números para poder interpretar esos resultados. Entonces, ahí van de la mano
se le maneja, como son predominantes, pues una cualitativa y otra cuantitativa, no llega mixta. Recuerden que para que sea una investigación mixta te tiene que manejar porcentajes. Aunque sea, por ejemplo, una investigación mixta que va inclinada a cuantitativa, pues entonces sería un 70% cuantitativa y un 30% cualitativa o 60-40, ¿sí? Pero si tenemos una parte cualitativa muy pequeña, pues no lo podemos considerar que es una investigación mixta. ¿Okay? Entonces hay que respetar los porcentajes. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario. Maestra, yo quería preguntarle ahorita respecto a lo que está diciendo de, no sé, por ejemplo, la autoestima o la empatía, o a lo mejor así constructos que de pronto no parecieran ser medibles. En ese caso, en el momento en el que yo digo, bueno, como esto no lo puedo yo a lo mejor cuantificar y me interesa que se dé una cuantificación, porque si no lo hago, nada más quedaría en una percepción. Entonces, esto nada más sería como describir el acontecimiento si no uso yo un instrumento. Bueno, yo la parte cualitativa, todavía está en validación, pero puse preguntas, o sea, cuando hice la categorización la operacionalización de variables, me arrojaban ciertos aspectos cualitativos. Entonces, lo que yo hice fue en el mismo instrumento que estoy aplicando, que era la encuesta, puse, creo que fueron 4 o 5 preguntas, donde iban enfocado no para medir, sino para obtener la información. O sea, lo puedes dejar abierto, o sea, son preguntas abiertas, donde no hay respuesta a la mente, lo que tú puedas contestar, y ya eso te da un parámetro para poderlo poner o cubrir esos aspectos que ligaban a las variables. Ah, ok, gracias. Entonces, en tu caso, si tus instrumentos van a ser con técnicas cuantitativas, no, cualitativas. ¿Tú vas predominantemente cualitativo por el momento? Pues hasta este momento sí, pero es lo que le comentaba hace 8 días, que de pronto empiezan a surgir, ¿no? Empieza uno a leer más, empieza uno a llenar de más información y pues así como que estoy como, pues no sé, queriendo, digo, arreglar todo esto antes de entregárselo para ver hacia qué lado se inclina, porque bueno, yo decía, lo mío es como mixto, en el sentido de que sí quiero darle como un sostén, no nada más la percepción, sino poderlo medir a través del formulario que comentábamos. Así es. Pero pues en esas estoy, maestra, porque creo que de pronto empieza uno a cambiar, ¿no? Como decía usted, hasta el final se sigue, creo, modificando, ¿no? Sí, hay que poner los pies sobre la tierra. No tenemos tanto tiempo. Sí, de ser que les he dicho que hay que involucrarnos y sí, sigo en pie que hay que involucrarse en su investigación, hay que apasionarse, pero dentro de eso, que están muy involucrados, no desviarse del camino, porque entre más lees, entre más vas avanzando, se te abren más caminos y algunos hasta te hacen más ojitos que otros. Entonces, dices, bueno, estos no, después. No, porque te van desviando del que tú ya habías definido. Entonces, hay que concentrarse en el definido. No es que los otros los desechen. Ustedes pueden considerarlo ahí, tomar nota o poner a lo mejor los links de los artículos o de los autores que les metieron esa inquietud sobre esos subtemas o eso que se liga con su tema de investigación, para que después ustedes realmente les gustó la investigación, pues lo puedan investigar. A mí me pasó, tengo ahí 3 investigaciones que terminando entregando, ya teniendo el grado y todo, voy a irme enfocando con esas investigaciones. Entonces, porque pues, me latieron mucho y las descubrí al hacer mi investigación de grado. Entonces, así les puede ocurrir a ustedes, pero no se desvíen del camino. O sea, ustedes ya tienen su caminito y ese es el que tienen que seguir para esta investigación, ¿ok? Todo lo demás que les esté coqueteando, pues hay que dejarlos ahí
en reserva que va a llegar su tiempo, ¿ok? Muy bien. Bueno, déjenme me regreso a la presentación. Creo que es esta. Sí. Y bueno, pues los métodos de investigación cualitativa, así como vimos los métodos de la cuantitativa. ¿Cuáles son los métodos de la cualitativa? Bueno, empezamos con fenomenología. Bueno, algunos sí los mencionó el doctor la semana pasada, así a grandes rasgos. Pero aquí también nos vamos a recordar y poner así una definición cortita donde se pueda entender, ¿no? Fenomenología, pues, es buscar conocer los significados que los individuos dan a su experiencia, y lo importante es aprender el proceso y la interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en consecuencia. La etnografía, que se entiende como el método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta. La teoría fundamentada, que trata de descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos y no de supuestos a priori de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. Entonces, ahí es importante tomar esto en cuenta. La etnometodología, está muy bueno. Dice, intenta estudiar los fenómenos sociales incorporados a nuestros discursos y nuestras acciones a través del análisis de las actividades humanas. Investigación-acción, que es una forma de búsqueda autorreflexiva para perfeccionar la lógica y la equidad de las propias prácticas sociales o comprensión de estas prácticas y las situaciones en las que se efectúa. Último, el método biográfico, que pretende mostrar testimonio subjetivo de una persona en la que se recojan todos los acontecimientos como las valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia. Bueno, el biográfico, yo creo que sí, la mayoría lo tiene muy claro, pues se ha visto, sobre todo ahora con tantas series, pues es lo que más se ha manejado, ¿no? Y por eso tenemos mucho material también. De hecho, ustedes también pueden en un futuro, si van anotando varios. Yo tengo la intención de hacer un anecdotario durante mi docencia, porque la verdad es que sí hay mucha información muy padre. Muy bien, las fases de la investigación cualitativa, estas pues ya las tenemos, es prácticamente nuestra tesina con ciertas modificaciones en los nombres. ¿Por qué? Porque esto está en forma general, estamos hablando de que para obtener el título de licenciatura, muchas instituciones hacen tesinas o tesis, no solamente por proyectos, sino que realmente es investigación con ciertos niveles, o sea, que tienen ciertos niveles de exigencia. Conforme vas subiendo de nivel, pues obviamente va subiendo, también va haciendo el grado de dificultad mayor, ¿no? Entonces, aquí pues viene en general, pero pues es definición del problema, el diseño metodológico, la recogida de datos, que es donde aplicamos las técnicas. Análisis de datos es cuando ya nosotros realizamos el análisis de resultados, y el informe y validación de la información es cuando nosotros ya presentamos de forma redactada en nuestra tesina que nos arrojó todo el trabajo de campo, y ya con gráficas y todo lo que se estuvo realizando, ¿no? Entonces ahí es lo que le llaman ellos informe, no es tanto el informe, sino más bien como cómo redactas, o más bien, cómo describes esa experiencia y ese análisis que realizaste, o sea, lo que te arrojó esos resultados, cómo los vas a unir con todo lo que habíamos tenido anteriormente para que realmente se llegue a una conclusión. O sea, si realmente tu trabajo de campo logró o fue el resultado que esperabas, o no lo fue, o te sorprendió el resultado. Entonces, pues todo eso, bueno, no lo podemos platicar así, pero pues en general es lo que nosotros hacemos, ¿no? Nada más que tenemos que cubrir ciertos lineamientos y protocolos. Y bueno, las técnicas de la investigación cualitativa. Esto es para que ustedes vayan viendo o vayan teniendo una idea
de qué es lo que quieren aplicar para la obtención de los datos para poder realizar el análisis de resultados. Entonces tenemos aquí las técnicas para la investigación cualitativa, es la observación, bueno, ya la estuvimos mencionando, y la observación participante. La observación participante es aquella en la cual literal el investigador se va al lugar donde va a realizar la investigación y se convierte en alguien más. Por ejemplo, si su investigación la va a realizar con una comunidad, entonces él tiene que ser parte de esa comunidad, vivir en esa comunidad, ser miembro de esa comunidad. Esa es la observación participante, o sea, que el investigador es parte de lo que está investigando. ¿Okay? No es involucrarse emocionalmente, es realmente vivirlo para entender mejor todo lo que va a recabar con otras técnicas de recolección de datos, como normalmente es la entrevista. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que voy a investigar algo en África, entonces me tengo que ir a vivir a esa comunidad de África, y ahí es donde tengo que tener, no sé, si mi investigación requiere que sean 3 meses, 4 meses, pues ahí tengo que vivir con esa comunidad 3 o 4 meses hasta que pueda concluir con la investigación. ¿Okay? La otra técnica, pues, es la entrevista. En el caso de la entrevista, aquí hay una confusión. El cuestionario en sí no entra como técnica de investigación, porque tenemos en la cuantitativa la encuesta, y la encuesta se realiza a través de un cuestionario. La entrevista también, porque son preguntas, también es un cuestionario. Entonces, pero bueno, el autor lo manejó como técnicas de investigación. Hago la aclaración. Realmente el cuestionario es parte de la técnica. La técnica, en el caso de cuantitativo, pues es la encuesta. En el caso del cualitativo es la entrevista. ¿Ok? Y la entrevista grupal, pues esa es complicada, porque el objetivo de la entrevista es que tú, conforme a las respuestas que te va dando el entrevistado, perdón, es si sale información importante y tú como investigador así lo consideras, pues puedes ir ampliando cada pregunta. Entonces es complicado una entrevista grupal, porque pues te van a dar diferentes respuestas, y esas respuestas a su vez pues ya no las puedes ampliar, porque cada uno te va a dar a lo mejor respuestas muy parecidas pero no iguales. Entonces sería muy complicado ampliar cada una. En el caso de la entrevista grupal, pues lo que ocurre es que si llevas la entrevista estructurada, y pues nada más recabas la información de las respuestas, ¿sí? Y ya después nada más las vas a interpretar y transcribir. Pero sí es, vamos, no puedes ampliar, y a lo mejor te dan información importante, pero sí es complicado que la puedan ampliar. ¿Ok? Bueno, ya hice la aclaración del cuestionario. Y bueno, el grupo de discusión es muy parecido al focus group, nada más que el grupo de discusión, en lugar de hacerse preguntas y que respondan, es poner el tema. O sea, tú pones alguna temática, y empieza en diferentes turnos a dar sus ideas. Y bueno, pues siempre hay un moderador, y ese moderador es el que lleva a cabo toda la técnica, pero tú como investigador estás en contacto con el moderador para, si sale algo importante, también lo pueda incluir. O sea, es muy similar a también las intervenciones en el focus group, pero aquí sí es importante que el moderador esté al pendiente, porque la discusión no es de que se agarren a golpes, sino que puede haber uno a favor y otro en contra, y eso puede generar la controversia, y puede ser una información muy enriquecedora para el investigador, pero pues también te arroja otra donde se pueda ampliar. Y aquí pues sí se puede ampliar, porque el moderador es el que va a llevar el control, y entonces puede
terminar la discusión del primer tema y luego ya ampliarlo con el que le indica. Pero pues esas son las técnicas cualitativas. ¿Cuáles van a escoger? Bueno, pues ya dependiendo de ustedes cuáles considera que van de acuerdo a su investigación, pues es la que ustedes van a ir considerando. Muy bien. Bueno, aquí pues puse 2 tablas en las cuales está un comparativo de la investigación cualitativa con la investigación cualitativa y en donde estamos haciendo cuál es el punto en el que nosotros vamos a realizar esa comparación o cuál es la categoría que vamos a hacer la comparativa. Tenemos el foco de la investigación, que es el centro de interés. En el caso de la cualitativa, pues nos vamos por la cualidad, es decir, naturaleza, esencia. Y en el caso de la cuantitativa, nos vamos por la cantidad, cuánto y cuántos. Si tenemos raíces filosóficas, bueno, pues en el caso de la cualitativa, pues es la fenomenología y la interacción simbólica. Y en el caso de la cuantitativa, pues es el positivismo y el empirismo lógico. Tenemos trabajo de campo, etnografía naturalista, y en el caso de la cuantitativa, pues es experimental, y bueno, es empírica y estadística. En el caso del objetivo de la investigación, pues, ¿qué vamos a hacer en la investigación cualitativa? Pues es comprenderlo, describirlo, descubrirlo, generar una hipótesis o un enunciado, ¿ok? Y en el caso de la cuantitativa, pues es predecir, controlar, describir, confirmar o comprobar la hipótesis, ¿ok? Esas son las diferencias. Siguiendo con la otra tabla, tenemos características del diseño, pues en el caso de la cualitativa es flexible, envolvente y emergente, y en el caso de la cuantitativa es predeterminado y estructurado, lo que manejó el doctor que era como un sistema. El marco o escenario, pues en el caso de la cualitativa es natural y familiar, y en el caso de la cuantitativa, pues desconocido y artificial. O sea, realmente nosotros en nuestro trabajo de campo, cuando es cuantitativa, pues es bueno, en esta institución educativa, pero el grupo va a ser de manera aleatoria. No sabes realmente o va a ser la misma de hombres y de mujeres, o sea, no lo conoces, ¿no? La muestra, pues en el caso de la cualitativa es pequeña, no aleatoria y teórica, y en el caso de la cuantitativa, pues tiene que ser grande, aleatoria y representativa. Y ya sabemos que es por medio de la fórmula como lo podemos determinar. En la recogida de datos, pues en el caso de la cualitativa, pues el investigador utiliza un instrumento primario que son las observaciones y las entrevistas, y en el caso de la cuantitativa, pues instrumentos inanimados como escalas, pruebas, encuestas. Ya mencioné que dentro de la encuesta, pues realmente es el cuestionario y los ordenadores. La modalidad de análisis, pues es inductivo, y en el caso del cuantitativo es deductivo por métodos estadísticos. Y los hallazgos, pues en el caso de la cualitativa es comprensivos, holísticos y expansivos, y en el caso de la cuantitativa son precisos, limitados y reduccionistas. O sea, siempre tenemos que tener así ya todo bien estructurado, bien. ¿No? Y bueno, pues con eso terminamos el día de hoy. Realmente solamente esta clase quise como que hacer una síntesis de lo que habíamos platicado en la clase pasada con el doctor, pero sí había ciertos aspectos que no se pudieron tocar, y pues yo sí quería como que compartírselos para que tengan la información completa. ¿Algún comentario? ¿Dudas? Bueno, yo maestra, es que estoy viendo que lo de la cuantitativa es como para poblaciones más pequeñas y la cualitativa para más, la cuantitativa para más grandes. Uh-huh. Entonces, si yo estoy haciendo un estudio mixto y a lo mejor al desarrollar mi instrumento, pues va a tener un poquito más de cuantitativo, ya ahí ya me puede aplicar, ¿no? El hecho de que sea una población mayor, o hasta
bueno, ¿cuántas personas estamos hablando para que sea considerado un estudio u otro? Ok, bueno, es muy notorio porque tú tienes una población, ya tienes tu población definida. Y por lo que recuerdo, pues tu población es vasta. O sea, realmente no sé de cuántos alumnos va a estar vas a conformar tu muestra, pero tu población es abarcar partes importantes de todo México, no estás concentrada. Entonces, ahí cuando esa población, o sea, no es que no se pueda realizar, sí se puede realizar. Tienes que ir a esos estados, o sea, tienes que ir a cada estado en la institución donde vas a aplicar, porque tú como investigador tienes que estar ahí realizando la observación y recabando datos. No es que vayas a recabar muchos datos, pueden ser pocos, pueden ser a lo mejor entrevistas nada más 5, por ejemplo, o 2 de cada estado, pero aunque sea poquito el tiempo que le tienes que dedicar para poder ver cómo conocer esa población para poder establecer las preguntas de acuerdo a esa población, porque es información importante. Eso es para cualitativo. Para cuantitativo, que es lo que creo que se enfoca más o predomina más, porque no necesitas ir al lugar donde vas a aplicar. Puedes hacerlo por medios digitales, como ya lo habíamos platicado anteriormente. Solamente que cuando tengas ya el total de la población, aplicar la fórmula para saber con cuánto es el mínimo. Eso sí lo tienes que considerar. Ya teniendo tu muestra representativa, pues si te excedes no hay ningún problema. Bueno, ok, maestra, gracias. Entonces, dependiendo, creo que hay que estructurar muy bien a qué quieres enfocar tu investigación para ver que a lo mejor no es necesario abarcar todo México. Si te vas por cualitativa, pues a lo mejor abarcar solamente algún estado en el que puedas tú decir, a este me va a enriquecer más en mi investigación. Ok, gracias. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? No, maestra, yo creo que quedó claro todo. Muy bien, excelente. Perfecto. Bueno, voy a dejar de ya terminamos la clase como tal. Nada más lo quito.